Muy buenas tardes para todos, iglesia, familiares, amigos. Bienvenidos a este tiempo de predicación, tiempo donde estamos hablando de una serie que es importante para nuestras vidas y le hemos titulado Doctrina. Ya hemos hablado sobre la Biblia, ya hemos hablado sobre la Trinidad. La semana pasada estuvimos hablando sobre Dios y hoy vamos a hablar sobre Jesús. Y Jesús es importante para nosotros y es la doctrina de Jesús. ¿Qué significa Yahvé salva o el Señor es nuestra salvación? Así que viendo este significado es de gran importancia para nosotros, para aquellos que creemos en Jesús, poder saber que esa palabra toma sentido a nuestras vidas. ¿Y es por qué? Porque es Dios quien salva, es Jesús la persona más importante, la persona más influyente jamás que haya vivido en esta tierra, que pueda salvar a las personas de sus pecados. Y porque no lo digo yo, no lo dice la Escritura y lo dice el ángel que se le apareció y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cada uno de nosotros necesitamos eso. Necesitamos que Jesús nos salve de nuestros pecados. Y Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, le hizo una pregunta a los discípulos. Y les dijo, ¿quién dices que soy yo? Y tenemos que saber la respuesta a esta pregunta, porque esta pregunta es crucial para cada persona que te pregunta a ti, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué representa Jesús? Y a la manera en que nosotros respondamos a esta pregunta es lo que creemos de nuestra convicción, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente acerca de quién dices que soy. Y si te llegan a preguntar a ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué respondes? ¿Cuál es tu respuesta referente a esto? Y tenemos que saber la respuesta a esta pregunta, porque si no entiendes quién es Jesús, no tienes al Dios verdadero. Y mucha gente, muchas religiones y muchos cultos han tratado de redefinir a Jesús. Usan el nombre de Jesús en una discusión de sus creencias. O usan a Jesús como el nombre de un amuleto, como decir que es, ay, bendito Jesús, se me quemó el arroz. Y lo dicen más simplemente como una palabra, pero no como un significado, una creencia o una convicción de lo que creen acerca de verdaderamente quién es Jesús. Y tenemos que tener conocimiento de la verdad, porque si no sabemos qué es la verdad acerca de Jesús, pues va a generar confusión en nosotros. Voy a ponértelo de la siguiente manera. En esta tarde traje un billete de 50,000. La pregunta es, ¿tú conoces si este billete es real o es falso? Si te lo pasan, tú de una dirías, ese billete está falso o ese billete es verdadero, ¿sí? En esta mañana, en nuestra celebración, hicimos el ejercicio con una chica y la chica dijo, yo no sé si este billete es falso o verdadero, porque no lo conozco muy bien. Sé que es un billete de 50,000, pero no sé si es falso o verdadero. Pero invitamos a otra persona, ya de experiencia, y él dijo, yo sé que este billete es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene la franja de aquí que brilla, por el tipo de papel, porque conoce muy bien acerca de este billete. Y con eso, ¿qué quiero hacer? ¿Con qué quiero relacionarlo? Si nosotros no conocemos la verdad, las escrituras, qué dicen las escrituras acerca de Jesús y qué es verdad, pues entonces todo lo que nos hablen sobre la religión o sobre creencias acerca de Jesús, pues va a generar confusión en nosotros. Pero si conocemos la verdad absoluta de lo que nosotros en nuestra convicción creemos que Jesús es el Salvador, y que no simplemente fue un hombre bueno, un hombre que hizo cosas interesantes por la humanidad, que fue un profeta, pero que más allá de eso es mi Salvador, y eso lo creo y tengo convicción, voy a ser muy diferente a personas que se sientan confundidas como si saber si este billete está falso o es verdadero. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la experiencia. Cuando nosotros empezamos a conocer más un billete, ya
fácilmente podemos reconocer si está bueno o está falso. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando nosotros nos sumergimos en este libro y cada vez lo conocemos más y leemos más, pues vamos a tener la suficiente experiencia del conocimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Así que en esta tarde, te voy a llevar a través de una serie de palabras de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y lo primero que tenemos que tener presente es irnos al Génesis. ¿Y qué pasó en el Génesis? En el Génesis nos relata que Dios creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza, lo creó varón perfecto, ¿sí? Sin pecado. El ser humano nace o es creado y es creado una persona perfecta. Pero ¿qué pasa? El hombre no se conformó con eso y entonces el hombre peca. Y cuando el hombre peca es separado de Dios. Y ahí es donde Génesis 3:15 cobra mucho sentido para nosotros, porque esa es la primera vez que nos nombran que al problema del pecado hay una solución y hay una promesa de un Salvador. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. Y aquí vemos otra palabra que es en la Reina Valera, habla sobre simiente, ¿sí? Que tu simiente y la otra simiente van a ser enemigas, ¿sí? Pero que de la otra simiente de la mujer va a nacer aquel que va a destruir a Satanás, en el enemigo, ¿sí? Y en ese momento Eva pensaba que era a través de ella, a través del primogénito, ¿sí? Pero estaba totalmente equivocada. Pero vemos cómo al problema del pecado, Dios ya tenía una alternativa y era enviar a su hijo, ¿sí? Enviarlo para que cumpliese lo que Adán no pudo cumplir, ¿sí? Adán fue perfecto, pero decidió en su elección pecar. Ahora es un varón imperfecto, ¿sí? Pecador, muerto, ¿sí? Porque ya va a morir. Y ahora Dios tiene la alternativa a través de su Hijo Jesucristo para poder redimir a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Y casi todas las personas con las que uno habla tienen un deseo sincero de estar bien con Dios, de hacer las cosas bien, de volver las cosas, de poner en orden las cosas con Dios, ¿sí? Pero los que ya hemos creído y conocido las Escrituras sabemos que por nuestros propios medios pues no vamos a poder llegar a Dios, ¿sí? Y así que si algunas personas te dicen cualquier camino conduce a Dios, pues si nosotros tenemos la verdad, si conocemos la verdad y sabemos qué es lo que dicen las Escrituras, pues sabremos que esas personas están confundidas, porque nosotros sabemos que hay un solo camino y una sola verdad. Una palabra que es importante para definir quién es Jesús es Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Y Dios ha estado con nosotros durante todo ese tiempo, desde la creación, desde la caída de Adán y Eva hasta el cumplimiento de la promesa. Dios ha estado con nosotros en nuestras debilidades, en nuestros momentos difíciles, en todo lo que ha sido nuestra humanidad, ¿sí? Y desde el Antiguo Testamento profetizaban los autores o las personas que estaban, que Dios designó como profeta, como que iba a venir el Mesías, ¿sí? Y la palabra Mesías, ¿qué significa? Significa ungido o significa elegido. Y en los tiempos antiguos lo que hacían para ungir a una persona era con aceite, y esta era una persona separada o apartada con un propósito específico para Dios, ¿sí? Y cuando vemos la palabra Mesías se traduce al griego y se traduce como Cristos. Pero lo que la gente normalmente piensa es que Cristo es el apellido de Jesús, o sea, Jesús, Cristo, ¿sí? Pero no quiere decir eso. ¿Cristo qué significa? Significa Mesías, ¿sí? El elegido, aquel que Dios ungió. Entonces, cuando vemos la palabra Jesucristo, Jesús es ¿qué? Salvador, y Cristo es Mesías, ¿sí? O el ungido Salvador o el Salvador ungido, ¿sí? Y si entendemos esta palabra, si entendemos el nombre de Jesús, es un nombre hermoso, ¿sí?
Es un nombre que nos permite poder creer y tener confianza que es nuestro Salvador. Y cuando decimos Jesús, estamos diciendo que Él, Señor, es la salvación. Y cuando decimos Cristo, no estamos pues simplemente diciendo su apellido, como algunos creen. Estamos diciendo que Él es el Mesías, que Él es el ungido de Dios. Y lo siguiente de lo que quiero hablar es de la encarnación. ¿Y cómo conocemos nosotros la encarnación? A través de Navidad. Y que Jesús se hace humano, ¿sí? Y cuando Dios viene a este mundo y toma carne humana, se toma en carne humana, Dios es donde se hace carne. Y dicen que lo vamos a llamar Jesús porque Él va a salvar a el pueblo de sus pecados. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de aquel Mesías, el que todos hemos estado esperando, ¿sí? Y Mateo capítulo 1, 18 nos lo dice. ¿Cómo sucedió esto? Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido de ambos padres? Pues entonces hubiera nacido con el pecado natural que todos nacemos. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera tenido padres humanos? Pues entonces sería solo deidad o divinidad. Así que Jesús necesitó estar en un ambiente de unos padres humanos, pero no nació como todos nosotros nacemos, y nacemos de forma natural con el pecado. Dice el texto que nació por el Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque era necesario que naciera por el Espíritu Santo para que no tuviera pecado de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y era necesario que naciera en nuestra humanidad para tener un padre humano, lo que le fue posible que fuera capaz de fusionar su divinidad, ser 100% divino y ser 100% humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado había sido transmitido a través de Adán hacia nosotros, y al omitir al hombre involucrado, eso nos permite poder ver a Jesús sin pecado, porque no está involucrado con el pecado natural del hombre. Y Romanos 5:12 lo dice de la siguiente manera, nos lo explica. Por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre, o sea, a través de Adán, y la muerte por el pecado, y así se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así que Jesús era totalmente humano, pero no era solo humano, no era simplemente un hombre en el que Dios se revelara de forma única, era Dios que se convirtió en Dios hombre, ¿sí? Ahora, los teólogos llaman a esta fusión, lo llaman la unión hipostática. ¿Y qué es la unión hipostática? Algo sencillo, es decir que Dios es hombre 100% y que Dios es divino 100%, ¿sí? Y eso lo que nosotros lo creemos es por fe. Lo creemos porque las Escrituras nos lo dicen, que Dios desde la creación del mundo, Jesús estaba allí en su divinidad siendo Dios, pero también que se hace hombre, ¿sí? Y se hace como uno de nosotros, sin pecado, para poder cumplir lo que Adán, el primer hombre, no lo pudo hacer. Agustín, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo lo siguiente: Cristo añadió a sí mismo lo que no era, pero no perdió lo que sí era. Así que vamos a sumergirnos en un misterio que es de pronto difícil o complejo de explicar, y es a través de un texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice lo siguiente: que siendo en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, naciendo en la semejanza de los hombres, y hallándose en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice que siendo en forma ¿qué? De Dios, ¿sí? Y dicen, no consideró al ser igual a Dios. Y algunas personas piensan o creen que entonces al no ser igual a Dios, dicen que entonces él no era divino, ¿sí? Porque entonces
no era igual a Dios, no quiso ser igual a Dios, pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto dice que Jesús se despojó a sí mismo. Y ese despojar da como la connotación de renunciar, como dice, bueno, yo ya no voy a ser más Dios, voy a ser humano, y luego cuando ya termine mi misión vuelvo a ser Dios. No se trata de eso, ¿sí? Hay que tener claro esa palabra despojar. Esa palabra despojar viene del vacío, ¿sí? Y vacío o vaciarse viene de la palabra ekenosen, ¿sí? Y ekenosen significa vaciarse a sí mismo, ¿sí? Así que podríamos decirse que como Dios podría vaciarse a sí mismo, ¿sí? Y lo que está diciendo, según lo que les hablaba de la unión hipostática, que Dios fue 100% Dios y 100% humano, cuando habla ese texto de que Jesús se despojó, dice que Jesús se vació, ¿sí? de su prerrogativa de ser divino, de ser Dios, de ser omnisciente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Viene en su humanidad, pero sigue siendo Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que Él conocía los pensamientos de las personas. ¿Quién puede hacer eso? Ninguno de nosotros puede hacer eso. Conocía las intenciones de las personas. Ninguno de nosotros podríamos conocer a fondo qué piensa, qué siente una persona. Pero Jesús sí lo podía hacer. ¿Y Él lo podía hacer por qué? Porque era Dios. Pero, ¿qué es lo que dice? Él, en su divinidad, en su omnisciencia, se despoja de eso, ¿sí? Se vacía a sí mismo para ser un hombre, ¿sí? Un hombre que con sentimientos, con emociones, como nosotros lo somos en este tiempo. Pero al vaciarse a ser humano, no deja de ser Dios. Sigue siendo 100% Dios. Así que el ekenosen es el vaciamiento de sí mismo, el renunciar a la oportunidad, a la elección, a la prerrogativa de ejercer esos poderes de deidad para que cuando venga aquí pueda ser uno de nosotros. Y este verso dice que Él tomó la forma de un siervo, ¿sí? Y eso es importante porque Él eligió servirnos porque estábamos separados de Dios. Y Él decidió ir a la cruz por todos aquellos que llegamos a Él con un corazón arrepentido, reconociendo que necesitamos desesperadamente de Dios, pero que no lo podemos hacer por nuestros propios medios, sino a través de Jesucristo. Y es importante que Jesús hubiera venido en humanidad, porque Él puede entendernos y podemos entender también lo que es el ser un ser humano, ¿sí? Porque un ser humano tiene hambre. Jesús tuvo hambre, lo tuvo. Un ser humano tiene sueño, como algunos de pronto de los que están aquí mientras están viendo este video, pues ya están teniendo sueño porque de pronto es muy teórico o es muy teológico y pueden llegar a tener sueño, ¿sí? Algunos, pues Jesús experimentó alegría, pero también experimentó frustración con sus discípulos y podemos ver esa cantidad de emociones que son humanas, que todos nosotros las tenemos también porque somos humanos. Pero ¿qué pasa? Al igual que tú y yo no podemos encender o apagar un interruptor de nuestra humanidad, no podemos decir, bueno, hoy no voy a tener hambre y ¡pum! Y apagamos nuestro interruptor. No, porque pues tenemos hambre en algún momento, ¿sí? No podemos apagar el interruptor de mis emociones. No, hoy no voy a tener emociones frente a algo. No podemos hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra humanidad nos impide el que podamos decidir si apagamos o encendemos nuestras emociones. Somos humanos y eso es lo que nos hace humanos. Pero Jesús también en su humanidad pues vivió y se hizo como nosotros para poder que nosotros entendiéramos el propósito de su vida aquí. Si no se hubiera hecho humano, pues no hubiera podido cumplir el propósito del sacrificio, de ir a la cruz por cada uno de nuestros pecados, ¿sí? Y pensamos en Jesús siendo tentado. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que fuiste tentado, que te sentiste en ceder a la tentación? Pues Jesús también vivió la tentación, con la diferencia que Jesús no pecó. Jesús no cedió a la tentación. Pero nosotros somos como, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Y por qué no ceder? Pues nadie me está viendo y lo puedo hacer sin ningún problema porque nadie me está viendo.
nadie me está viendo, ¿sí? Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: por nosotros hizo pecado al que no conoció pecado, para que en él, o sea en Jesús, nos convirtiéramos en la justicia de Dios. Y la única manera en que nosotros seamos justos es que Jesús sea sin pecado. Y aquí va entonces otra palabra de quién es Jesús. Jesús es impecabilidad. ¿Y la impecabilidad qué es? Es decir, que Jesús no podía pecar, porque si pecaba, se hacía a cada uno de nosotros, en nuestra humanidad de pecado. Y no era el sacrificio perfecto, porque Dios demandaba un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha, para cumplir el propósito de quitar el pecado de cada uno de nosotros. Así que Jesús no podía pecar. Y si Jesús pudiera pecar, pues diríamos entonces que es un pecador, pero no es un pecador. Y es el hombre perfecto para darnos salvación, Jesús Cristo, ¿sí? Somos pecadores, nacemos con una naturaleza de pecado, pero tenemos al Señor Jesucristo, que en su misma naturaleza no puede ser movido a pecar. Y esto lo hizo por amor a ti y a mí, para darnos justicia, ¿sí? Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno ha sido tentado en todo, igual que nosotros, y que sin embargo no pecó. Él te entiende tus luchas, Él entiende tus emociones, cómo te sientes en algún momento. Te sientes triste, te sientes frustrado, te sientes que te han herido. Jesús entiende tu dolor y dice: aquí estoy, ven a mí, que yo puedo hacerte descansar. Y aquí es donde vamos a ir aterrizando este plan, ¿sí? Y solo quiero que escuchen esto, y esto es lo más importante que vamos a decir en esta mañana, y es: el Evangelio es la buena nueva que Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Eso es por lo que Él vino. Y a eso vino Jesús, a pagar el precio de tu pecado, ¿sí? A hacer ese intercambio. Él viene a la cruz, muere en la cruz, y tú entregas allí tus pecados. ¿Y Jesús qué te entrega? Te entrega justificación. Porque ya Dios no te ve con pecado, ya Dios nos ve a través de los ojos de Jesucristo y nos ve justificados. Por eso nosotros somos justificados delante de Dios, no por mis buenas obras, no por lo que yo haga, sino que lo haces a través de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. Y por eso es importante tener presente que la Biblia es verdad. Y la Biblia que nos revela que Jesús vino, se hizo hombre, anduvo entre la humanidad, ayudó a muchas personas, murió y resucitó para darnos vida, y vida en abundancia, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Que esa es la buena nueva del Evangelio, ¿sí? Y si nosotros no creemos eso, pues entonces va a generar confusión en nuestra vida, en lo que creemos, las convicciones, y en lo que dice la Biblia, que tal vez creemos que no es verdad. Y si no decimos que no es verdad, pues entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es absoluto o qué no lo es? Y para terminar esta tarde, quisiera volver a retomar esa pregunta, y es: ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices tú quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Y esa pregunta es tan importante, porque si nos equivocamos con Jesús, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las religiones dicen que Jesús es un buen hombre, Jesús fue un buen profeta. Oiga, qué hombre para ayudar a las personas, muy buena gente. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que eso no te va a salvar. No te va a salvar creer que Él fue buena persona, que fue solo un profeta. Te va a salvar creer que Él es Jesús, Él aquel que salvará al pueblo. ¿Y qué es Cristo? Es el Mesías,
es el ungido. Si yo creo que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y tengo la confianza de creer, va a pasar como el billete de 50,000, que si te pasan un billete de 50, fácilmente tú puedes decir, ese billete es falso. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Romperlo. Pero si tienes un billete bueno, pues vas a usarlo de la mejor manera y vas a poder disfrutar de ese billete. Así mismo lo pasa con Jesús. Creamos verdaderamente que Él es verdad, que Él es nuestra salvación, que necesitamos desesperadamente de Él. Y no nos confundamos con lo que otras personas pueden decir de quién es Jesús, porque si no está acorde a la Biblia, entonces no lo vamos a creer. Yo tengo mi convicción, tengo mi creencia, pero necesitamos conocer cada día más, profundizar más en las Escrituras. Bien, que Dios les bendiga, que tengan una muy buena tarde, un resto de semana, y que puedas pensar en esa semana en quién es Jesús para ti, y puedas tener la convicción de creer que Jesús es el Salvador, es el Mesías ungido que Dios trajo a la tierra, se hizo hombre, murió por tus pecados para tener nuevamente esa relación con el Padre.